Estoy segura que a ustedes también le pasó. Uno entra a un museo, a una pinacoteca, se va a la sala del siglo XVII y XVIII, dispuesto a darse un atraconazo de obras del barroco y del rococó, y de repente, 3 ajos, un cordero atado. Los grandes maestros han encarado muchos temas de trascendencia filosófica, religiosa, pero también estética, de una manera que constituyen obras de frontera, géneros de frontera. Lo cierto es que están definidos por el enigma, porque uno se queda delante de ellos y la verdad es que no sabe por dónde encarar. ¿Qué es lo que espera esta obra de mí? ¿Qué es lo que debería mirar? Hoy vamos a tratar de resolver algunos de estos casos. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Hoy, lo que vamos a encarar. La verdad es que al calor de algunas lecturas que estuve haciendo de arte y filosofía, cada vez que iba avanzando las páginas se me venían a la mente una serie de obras que nos ponen, como decía en la apertura, un poco al borde. Esas obras que no entendemos muy bien a qué vienen. Y que muchas veces ese desconcierto no tiene que ver con que uno no conozca el periodo histórico, no tiene que ver con que uno no sepa quién es el artista en cuestión, sino que simplemente no encontramos la clave de lectura. A lo cual también tenemos que preguntarnos, ¿hay una clave de lectura? Para empezar todo esto, una cuestión tranquilizadora, y es que muchas obras al día de hoy siguen siendo tema de debate. A pesar de estar bien documentadas, a pesar de saber de la mano de quién es, a pesar muchas veces de saber quién se lo encargó, aún así, ¿qué hay en esta pieza? Así que para poder entrar a estas piezas, hoy vamos a ampliar un poco el abanico de recursos. Nos vamos a abrir un poco del objeto concreto de la historia del arte, a pesar de que vamos a recurrir, por supuesto, a cierto análisis formal. Pero vamos a necesitar reflexionar, aunque sea un poquito por arriba, de lo que implica una concepción filosófica del arte. Y qué tiene que ver un poco en todo esto la teoría de la estética también, con el objeto justamente de tratar de echar luz sobre algunas piezas que, por casualidad y por gusto seguramente, vinieron a mi mente a través de obras del siglo XVII y XVIII. Pero seguro que ustedes al final me van a sugerir muchísimos más casos. A ver, como pauta, ¿qué tiene que ver la filosofía en relación al mundo del arte? La filosofía piensa al arte o reflexiona sobre el hecho artístico, tratando de dilucidar algunas cosas. ¿Por qué el ser humano tiene necesidad de arte? ¿Qué es un artista? ¿Qué implica el proceso creador? ¿Y qué es eso que se crea? Es decir, ¿qué es la obra de arte? Porque el arte, de alguna manera, en términos filosóficos, es una herramienta para comprender la actividad humana. Vamos a resolver hoy en esta entrada qué es el arte, qué es el artista, qué es la obra de arte, no necesariamente o no con tanta profundidad, porque habría que recuperar muchas teorías y muchos autores, pero sí, al menos vamos a tratar de poner algunas pautas que nos ayuden a pensar estas obras. Y van a ir viendo que emerge casi naturalmente cuando uno las encara, porque son piezas que nos obligan a pensar en una dimensión subjetiva, el artista, en una dimensión objetiva, en la realidad, ¿qué hay fuera del artista? ¿Cómo se da el proceso creativo? ¿Cómo se reúnen estas dos cosas? Para entender el resultado, es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros adelante y no sabemos cómo mirar? O sea, la obra de arte. Estas obras de arte en concreto hoy. Y algo que creo que todos tenemos ya en claro, la historia del arte es, en alguna medida también, la historia del pensamiento filosófico, la historia del pensamiento religioso, porque, por supuesto, el artista está imbuido en una cosmovisión. Muchos artistas, los grandes artistas, se han planteado siempre como un doble proceso, porque en tanto ser humanos y artistas han reflexionado sobre los grandes temas. ¿Por qué estamos en el mundo? ¿Existe Dios? ¿Quién nos puso acá? ¿Qué es la vida? ¿Qué gobierna los sucesos? ¿Qué significa todo lo que nos rodea? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la percepción? Etcétera, etcétera. Pero también estas ideas y estas reflexiones, en tanto artistas, han sido plasmadas de una determinada manera. La expresión artística, en este caso, está
soportada por imágenes. Quiero decir, antes de que existieran las vanguardias, todo lo que pasó en el siglo XX, en el siglo XXI, el arte conceptual y demás, ya había concepto, ya había ideas. Por supuesto, quizás los artistas no lo transmitían de una manera excesivamente abierta porque quizás el foco no era su propia expresión, sino que tenían que atender a las demandas de un comitente. Pero en la medida en que traducen pictóricamente formas que constituyen una obra de arte, que podemos contemplar, que podemos observar, que podemos interpretar, están poniendo ahí mucho de sí. Y lo que pasa en algunas obras es que hay tal síntesis que se llega a un límite tan claro que nos provoca incertidumbre lo que vemos y no sabemos qué tenemos que mirar. Lo cual nos lleva, por ejemplo, a nuestra primera obra. A ver, nuestro querido Chardin, alguien a quien admiramos mucho en este canal y no le hicimos ninguna entrada. 1761. Tenemos adelante una pieza que se llama Vaso de agua y cafetera. ¿Qué vemos? Bueno, sobre un soporte, una mesa tal vez, que puede ser de piedra, aunque por el monocromatismo también uno podría pensar que es madera. De izquierda a derecha, un vaso lleno de agua, 3 dientes de ajo, una seta, un hongo blanco y una cafetera de cerámica vidriada marrón con un asa lateral. Una pequeña rama de olivo que tiene unas aceitunas negras, que parece que se desborda, ¿no? Que está por caer en términos de que permite marcarle a Chardin la perspectiva. Cuando uno piensa en el rococó, en sus típicos temas, y encara esto, dice, ¿qué tengo que mirar acá? Más aún cuando reflejar esta monotonía del ordinario no implicaba para un artista destacarse en ese momento. Y menos en Francia. El rococó busca sus temas lúdicos, atractivos, pícaros, o como mucho, retratos o poses que, bueno, muestren a las personas en determinadas actitudes, lecturas, en un picnic, en una fiesta. Nada más lejos que pensar en una suerte de naturaleza muerta que además no nos da muchas claves de lectura. Hay riqueza material ahí cuando uno piensa en las naturalezas muertas de la pintura flamenca, por ejemplo, ¿no? Donde se muestra riqueza material, donde quien la encarga quiere mostrar que tiene aves para comer, que tiene determinada platería, que tiene determinados objetos caros. No es el caso. Nada más accesible que ajo, ¿no? Ok, entonces no es un tema muy típico del rococó. Tampoco quiere exhibir acá Chardin riqueza material. Es una obra, en apariencia, intrascendente. Muestra únicamente estos objetos, el vaso, las 3 cabezas de ajo, el manojo de hierbas a medio caer. Es un cuadro que uno podría definir que tiene una economía extrema. Y entonces, bueno, empezamos a mirar la cosa técnica. Uno diría, bueno, esto sería un bodegón común y corriente si no fuera porque vemos cómo la luz juega con el borde del vaso y forma un círculo, ¿no? Que tiene como ecos flotantes sobre la superficie de todo el cuadro. Notamos que la ubicación de los elementos está en armonía, es equilibrada. El fondo no nos propone nada, la mesa no nos propone nada, todo es pura austeridad. Esto nos llevaría a pensar entonces que hay una suerte de búsqueda de la perfección formal, una idea de universalidad sencilla, una idea atemporal. Y les voy a decir más, esta es considerada una de las grandes obras maestras de Chardin. Jean-Baptiste Siméon Chardin es considerado uno de los grandes artistas de la Francia del siglo XVIII. Y no quiero tirarlo para abajo, porque en realidad es considerado uno de los grandes artistas europeos del siglo XVIII. Él adquiere su fama inicialmente muy al calor del rococó, escenas de género, colores pasteles, pero es mucho más reconocido aún por algo que ejercita todo el tiempo, que tiene que ver con la naturaleza muerta. Fue el gran maestro de las naturalezas muertas. O sea, un género inferior, un género de segunda, un género que en la escala de los géneros estaba por allá abajo. En un momento donde los artistas buscan su fama a través de las grandes historias mitológicas, de las grandes historias religiosas, de los grandes panegíricos políticos o de guerra, Chardin presenta todo el tiempo géneros, pinturas, que uno diría, che, eso se lo dan a los chicos para que aprendan arte. ¿Algo más intrascendente que lo que estamos viendo? Entonces, esto nos pone ante el dilema,
de ¿es intrascendente lo que estamos viendo o es trascendente? Chardin tenía una obsesión. Evidentemente le daría placer, diría yo, por plasmar objetos de la vida cotidiana. Nada sofisticados, nada que reflejara lujo, nada que reflejara opulencia. Como digo, está muy lejos de los bodegones barrocos. Pero sí cosas perecederas y simples, como un vaso de agua. Así se convirtió él en un pintor académico, y fue tal la maestría de sus piezas que le dio a este género cierta nobleza, mucho más reconocimiento del que le estaba dando la Academia Francesa en ese momento, cuando estaba, un poco definiendo la jerarquía de los géneros. Porque se logró entender que esta naturaleza muerta, este bodegón, era un género pictórico, que implicaba el trabajo diestro del maestro, que tenía que tener un tremendo dominio técnico para trabajar con distintas texturas, objetos. No es lo mismo un vaso de vidrio que una vasija, que un ramo de flores, que una fruta, que una pieza de casa, y que, justamente, a través de Chardin, encima da un paso más. Porque Chardin acá no estaba buscando el trompe-l'œil, no está buscando el trampantojo. No quiere que creamos que realmente podemos tocar ese vaso de agua o que podemos agarrar ese ajo. No nos quiere engañar. Chardin nos está mostrando cuánto le interesa a él trabajar sobre la composición y sobre los volúmenes. Es una pieza verosímil, no es una pieza que busque la verdad de lo representado. Los colores no están tan empastados, hay una atención, claro, a los reflejos para lograr el volumen, es decir, a la luz. Incluso muchos estudian estas piezas de Chardin, diciendo, esto es un impresionismo avant la lettre. Chardin, de alguna manera, y paradójicamente, es un hombre de su tiempo que anticipa lo moderno. Algunos dicen, sí, preimpresionismo. Yo no sé si me animaría tanto, pero lo cierto es que cuando uno encara esta obra y no encuentra claves, tiene que pensar que el artista de alguna manera estaba tratando de encontrar una actitud fenomenológica ante lo que tenía delante. No pinta necesariamente objetos, puede pintar el movimiento, como lo vemos, porque lo que sí vemos es que está tratando de captar la percepción. De hecho, esta es una pieza que de alguna manera inaugura una etapa de él en la que cada vez se experimenta más, con los objetos. Todo se empieza a volver extraño. Es una pieza extraña. Las sombras todavía aportan, pero empiezan de a poco a perder sentido, Se empieza a desestructurar el sentido de la sombra. Y vemos cómo él se corre del tratamiento típico de los volúmenes en términos de perspectiva, hacia explorar otras cosas. Busca otra lógica. Me explico un poco. En el Renacimiento o en cualquier tendencia clásica, cuando uno empieza a ver que hay piezas un poco más diluidas, objetos no tan definidos, piensa automáticamente en la perspectiva atmosférica. Esto está medio difuso, significa que va más atrás. Es decir, se piensa en la realidad del posicionamiento del ojo respecto de lo que ve. Mientras que Chardin empieza a trabajar este enfoque-desenfoque en la misma distancia sobre el mismo objeto. Sería la variabilidad de la mirada depende del momento. Chardin no representa una determinada mirada acomodada a lo que estoy viendo, sino múltiples. Quiero decir, una suerte de secuencia de focalizaciones sucesivas. Como si el ojo navegara por el objeto a través de muchos itinerarios. El punto es que lo que tenemos adelante es una pieza en la que Chardin nos propone reemplazar la perspectiva para privilegiar la experiencia de mirar. Y es tal el foco y la propuesta de estas obras que muchos críticos y contemporáneos de él dirán, por ejemplo, Chardin pone en sus obras la presencia muda de las cosas. Chardin pinta la verdad. El mismo Diderot, viendo sus obras en los salones, en su rol de crítico de arte, elogiará sus composiciones mudas, como decía él, diciendo: Chardin
es tan real. ¿Qué es lo que veía Diderot en Chardin? Que su modernidad no se debía a sus sujetos, sino que se debía a su manera. Y escribirá: si es cierto, como dicen los filósofos, que no hay nada real excepto nuestras sensaciones, que ni el vacío del espacio ni la solidez misma de los cuerpos, tal vez no sean nada en sí mismos de lo que experimentamos. El hacer de Chardin es particular, tiene en común con la manera chocante, que de cerca no sabemos qué es, y que a medida que nos alejamos se crea el objeto y acaba siendo el de la naturaleza. A veces te agrada casi por igual de cerca y de lejos. Es fantástico esto que describe Diderot ahí de primera mano, porque es como que lo empieza a definir pero no termina de definirlo. Y de hecho, Proust dirá de Chardin: nos ha enseñado que una cazuela puede ser tan bella como una piedra preciosa. El punto es, además de toda esta parte plástica de la que estuvimos hablando, que como verán nos conecta mucho más con una idea intrínseca del pintor y de la creación, y no tanto con un guiño necesariamente contextual. Decía yo, el punto es, ¿tenemos que darle un estatus distinto a estas piezas? Esos 3 ajos, ese agua que está ahí, ese vaso de agua, ¿vale además por otra cosa? Y no está claro, porque siempre uno, cuando no sabe muy bien cómo entrarle a una pieza, dice: esto tiene que ser una alegoría. Hay acá una vanitas, y más si es una naturaleza muerta. Dijimos, no se busca acá exponer el lujo, es algo sencillo. Y tiene que haber un mensaje por sobre esto. Y lo primero que nos viene a la mente es vanitas. Sí, claro, uno podría pensar que todo eso que está allí es perecedero, pero sin embargo, no nos cierra tanto por el lado de la vanitas, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que permitir a nuestra mente y a nuestros sentidos que se deslice por la obra, con lo que la obra nos propone. Y lo que nos está proponiendo es textura, color, materialidad, que necesariamente igual, vean ustedes, nos llevó a grandes temas, porque terminamos pensando cuál es el sentido de esa pieza en el mundo y qué es lo que provocó Chardin con esa pieza en el mundo. Por supuesto, los objetos típicamente cargados de sentidos simbólicos o alegóricos para nosotros son mucho más sencillos. Quizás estamos un poquito más acostumbrados a encararlos de esa manera. Si nos hubiese puesto una flor marchita, una calavera, una vela, y era todo más fácil, ¿eh? Pero bueno, no estaba ahí el sentido de la vanidad, o no está, yo al menos no se lo he encontrado y todos los especialistas tampoco, sino que realmente uno sabe o entiende que debe encarar esta obra a través de lo que propone y entender cuál es su objetivo. ¿Algo sencillo? Vamos ahora con otra pieza que miren, un mundo de debates. Y es que es Zurbarán, ¿eh? Esto, Agnus Dei. Lo que estamos viendo en este preciso momento es la versión que está en el Museo del Prado. A ver, el Prado lo llama Agnus Dei, es decir, Cordero de Dios. Es el nombre con el que está identificada esta pieza. Zurbarán hizo por lo menos 7 variaciones de esta obra. Nosotros vamos a ver una para poder comparar. Y la verdad es que cuando uno se para delante de esta obra, ¿qué nos dice que eso es el Cordero de Dios? Tranquilamente podría ser una suerte de bodegón en el que estamos mirando la cena. Ojo, yo me río, pero lo que estoy diciendo está absolutamente sustentado en lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Un fondo oscuro, una mesa gris, es decir, un escenario bastante escueto, y hay un único motivo, que es un cordero merino, identificado y clasificado como que tiene entre 8 y 12 meses de vida, que se encuentra todavía vivo, acostado, con las patas atadas, con un cordel, que parece estar en lo único que tenemos claro, que es una actitud sacrificial. Es un animal que va a ser sacrificado. Eso lo tenemos en claro. Lo que no sabemos es para qué va a ser sacrificado o qué simboliza ese sacrificio. Si la comida, como dije, la cena, o tiene que ver con Dios. ¿Qué nos transmite el artista cuando vemos esta creación, esta obra de arte? Y que tiene una increíble capacidad para reproducir las texturas, la luz calculada al milímetro, lo cual crea una atmósfera increíble. Es una luz dirigida que genera amplios espacios de sombra, la técnica de la lana, de la piel, de los ojos del cordero, todo nos lleva a centrar, por supuesto, nuestra atención allí, porque de hecho, dijimos, único motivo. Y el animal no parece estar haciendo fuerza, no parece querer liberarse, parece que está en una actitud de mansedumbre, parece que está aceptando un destino.
¿Qué nos hace parecer todo esto? Bueno, que no vemos tensión muscular, que lo vemos en una actitud hasta casi relajada, que sus ojos están casi como entrecerrados, no parece expresar angustia, no tiene la boca abierta, no parece estar gritando o haciendo sonidos. Los elementos que hay en esta pintura generan una apariencia lúgubre, de mortalidad, de sacrificio. Y entonces, ¿puede ser entendido esto como un bodegón? Sí, claro, de alguna manera remite a eso. Ahora, también puede ser pensado como una vanitas, por esta sensación de que el estar atado y en esa posición va a ser sacrificado, entonces nos estaría hablando de un memento mori, de que todos vamos a morir. Sí, puede ser. Y entonces, ¿también podemos pensar esto como una pintura religiosa? Bueno, aquí viene el gran debate, ¿no? ¿Este cordero va a morir para alimentarnos en la cena? ¿O va a morir por nuestros pecados? Sería la pregunta. ¿Cómo hacemos para separar la cosa culinaria de la cosa canónica, no? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pensemos un poco en el ritmo de la obra. Estamos con un fondo negro, hay un ritmo muy cerrado, hay una única nota, hay una luz sobria, frontal. No parece un espacio animado este. Y creemos que le vamos encontrando el punto. Ahora, claro, nos acercamos más y vemos esos mechones de pelo tan verosímiles, tan de trampantojo, ¿no? Como si uno pudiera tocarlo. Nos lleva, nos captura el ojo. Y decimos, bueno, no, estamos cayendo de nuevo en la naturaleza muerta. Vamos a corrernos. Y miramos las patas atadas y decimos, sí, es el Cordero de Dios. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque es una obra que en algún punto no tiene mucha estructura de dónde agarrarnos. Tenemos al Cordero delante, no podemos mirar otra cosa. Y encima, este Cordero no tiene ningún otro elemento. ¿Por qué? Porque si uno ve otras versiones, por ejemplo la que vamos a pasar acá de la Real Academia de San Fernando, ¿qué le pasa a este Cordero de la Real Academia de San Fernando? Que tiene un nimbo. Entonces ahí se nos va la duda. Ahí sí estamos ante un Agnus Dei. Ahora, en la versión esta que tenemos en el Prado, honestamente no tenemos guía, no tenemos nimbo, no tenemos ninguna inscripción clara. Hay una atmósfera que un poco, ¿no?, nos sumerge entre la luz y la oscuridad, lo cual le da como un aspecto bastante teatral, que nos acercaría al artificio de la naturaleza muerta. Y lo único que nos queda, honestamente, para salir de este encerramiento es apelar a la alegoría. Es lo único que nos puede sacar de acá. ¿La alegoría cómo? Que tenemos que imaginar que este cordero es el Hijo de Dios, pero debatible. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque hizo otras versiones en donde hay un nimbo, entonces es un poco más claro. Pero no deja de ser discutido al día de hoy que esta obra se llame de esta manera, ¿eh? Vamos a citar a Javier Portús, del Museo del Prado. Es verdad que en este caso no existen otros elementos, aparte de la simple presencia de un cordero, pero la asociación entre este animal y el Hijo de Dios sacrificado, Cordero de Dios como se denomina a Cristo en el lenguaje litúrgico, estaba tan extendida que resulta improbable que un español del siglo XVII fuera capaz de abstraerse de las connotaciones religiosas y contemplar esta imagen exclusivamente como un maravilloso alarde técnico o como una suculenta promesa culinaria. Por supuesto, cuando uno apela al contexto, a las típicas obras de Zurbarán, etc., dice, bueno, sí, tiene sentido lo que dice el Museo del Prado, pero también es cierto que Antonio Palomino, mucho más cerquita en el tiempo de Zurbarán, escribió en 1724, un aficionado tiene en Sevilla un borreguillo de mano de este artífice, Zurbarán, hecho por el natural, que dice lo estima más que 100 carneros vivos. Y entonces, difícil, porque cuando uno ve estas piezas, lo que hace Zurbarán de alguna manera es implementar una fórmula que saca artificialmente, ¿no?, al objeto que está representando, lo detalla en volumen, en textura, lo cual lo acerca terriblemente a la naturaleza muerta. Pero sabemos que justamente el Cordero nos cruza de alguna manera con la pintura religiosa. Entonces, ¿cómo definimos a esta pieza? Como una pieza de frontera. Una frontera de géneros que todavía no está claro, pero que puede variar tan amplio como un bodegón o una pintura de historia religiosa. ¿Qué podemos resumir de todo esto? Bueno, que sin duda, muchas veces estas obras que parecen sencillas tienen una densidad y una capacidad de aludir metafóricamente a otros aspectos que estén por sobre la obra y nos lleven a derivas que nos hablan claramente de que tenemos piezas adelante de maestros que sabían lo que hacían. Zurbarán poniendo un cordero
nos hace pensar en la virtud técnica, en la vanidad de la vida y en quién fue capaz de morir por nuestros pecados. Así sencillito. No me digan que esto no se está poniendo lindo. Ahora viene algo un poco más complicado. ¿Qué pasa cuando lo que tenemos en la representación, la imagen, nos devuelve algo que nos saca completamente de la naturaleza muerta y de ese género de frontera con otros disparadores, porque no es un animal, porque no es un objeto, sino que es una persona? El gran maestro de la confusión, llamado Rembrandt. Esta mujer que tenemos adelante, que el Museo del Prado, después de mucho debate, dice Judith en el banquete de Holofernes. ¿Quién es? ¿Qué quiso pintar Rembrandt aquí? Observemos una mujer de facciones carnosas, cabellera suelta, muy sensual, sentada en un sillón, una mano apoyada contra el vientre, la otra apoyada en la mesa que tiene al lado, vestida preciosa, con los mejores lujos, un vestido ricamente bordado, cuello de armiño, está adornada, tiene perlas, diademas, tiene un collar, tiene pulseras en las dos muñecas. Sobre sus hombros cae una cadena de oro con piedras rojas y azules que está abrochada, ¿no?, en el pecho. La mesa está cubierta con un tapete, con un dibujo. Aparece un gran folio abierto. A la izquierda una criada joven que tiene la mano derecha cubierta con un paño, una tela. La copa de forma nautilus con montura de oro, todo muy rico, ¿no? Y en el fondo apenas, hoy por hoy, después de bastante trabajo, se logra ver una figura con un turbante. ¿Los dejo pensar 3 segundos? Originalmente, mientras miramos la pieza de nuevo, así vamos detectando cosas, se creyó que se podía tratar de una pintura de Rembrandt en donde representaba a la princesa Sofonisba, una princesa cartaginesa, que era hija de Asdrúbal Giscón. ¿Cuál sería la historia? Que esta princesa, para evitar la humillación de ser paseada como prisionera ante un triunfo romano, bebió veneno. Esto lo relata Tito Livio y dice que Sofonisba era la hija de un general cartaginés que se había unido en matrimonio con reyes de Numidia, que eran aliados de Roma, pero cuando fue hecha prisionera por Escipión, bebió un cáliz envenenado que le hizo llegar su segundo esposo, prefiriendo la muerte antes que la infidelidad o ser humillada. ¿Cuáles eran las teorías iniciales por las cuales se pensó en esto? Bueno, porque había algunas representaciones, algunos grabados que circulaban en la época que recuperaban esta historia de Sofonisba. Hay otros que dicen no, en realidad es Artemisa recibiendo las cenizas de Mausolo. Otra historia que cayó un poco rápidamente porque a no ser que el objeto que sostiene la mujer del fondo se interprete como una bolsa con las cenizas del esposo de Artemisa, bueno, no habría mucha cosa. Entonces, no nos cerraba la historia de Artemisa recibiendo las cenizas de Mausolo y tampoco, bueno, lo de Sofonisba recibiendo la copa de veneno. En el año 2008... quien estaba a cargo de las colecciones en este momento, de estas colecciones del Museo del Prado, Teresa Posada Cubiza, esboza una nueva hipótesis que se termina formalizando en el año 2009 y tiene que ver con la historia de Judith. Rápidamente, para que nadie se quede afuera, la historia de Judith nos cuenta que Judith era viuda y que para evitar que su pueblo terminara en manos del general Holofernes, que estaba asediando el lugar, Judith, judía, ¿no? Quiero aclarar, bueno, decide ponerse todas sus galas, ir al campamento de Holofernes, entrar a su tienda, cenar con él, lo emborracha y con la ayuda de su sirvienta lo termina decapitando. Por supuesto, en este momento ustedes en su mente tienen a Caravaggio, a Artemisia Gentileschi, todos bien encima del barroco, ¿no? Cosa de mucha sangre, ¿no? Judith con la cabeza de Holofernes, Judith guillotinando a Holofernes, y de repente, Rembrandt, el gran maestro de buscar la alternativa a los temas, nos pone a una mujer sentada tomando una copa. O sea, nos pone a la Judith que ¿qué estaría haciendo? Esperando que se emborrache Holofernes, entonces está ahí sentada charlando. No aparece Holofernes. Aparece una criada, pero también aparece otra persona. Vamos a pensarlo un poco. Como parecía que claramente la historia de Artemisa, que le dio nombre a la pieza durante tiempo, no cerraba, bueno, esta propuesta se termina consagrando en el 2009. Volvemos sobre una mujer joven, vestida con sus mejores galas, a la que la sirvienta le entrega una copa, que de hecho sobre la modelo también hay bastante debate, ¿no? Porque algunos dicen Rembrandt usó a Saskia, ¿no? A su esposa Saskia, de la que estaba tan enamorado, como modelo.
con quien se había casado en 1634. Bueno, más allá de cierto parecido, para mí igual es como Rubens, ¿no? Casi todas las mujeres son muy parecidas. Algunos dicen, bueno, porque la mujer está posando con un vestido amplio, lo cual quizás haría pensar que en ese momento estaba embarazada. Pero uno puede entender que también estos rasgos faciales tienen bastantes semejanzas con otras obras de Rembrandt. Con lo cual, en realidad, para el Museo del Prado no parece convincente compararla con Saskia, al menos con el único retrato certero que sabemos que existe de Saskia, y que se crea que es una mujer que usó como modelo para otros retratos también históricos. Pero no me quiero ir mucho de tema. Lo que en realidad parece que terminó llevando a identificar esta historia con la de Judith justamente es la anciana criada que aparece en la penumbra con un saco, que sería de alguna manera la cómplice de Judith para poder llevarse en ese saco la cabeza de Holofernes. Por supuesto, es una pieza extraña, sigue abierto el debate aún, y Rembrandt, hay que decirlo, siempre fue un artista que buscó representar las mismas historias desde otro lugar, tratando de encontrar él su propia mirada y desde ese punto de vista buscar cierta originalidad. Ahora es cierto que la cosa se complica además porque cuando se hacen estudios de esta pieza aparece alguna obra subyacente. De hecho, hay muchas modificaciones marcadas hechas por Rembrandt y quizás también por una mano posterior, con lo cual dificulta más el carácter de esta pieza aún. Pero lo que sí, no hay ninguna duda es que de la mano de Rembrandt, ¿no? Por procedencia, porque tiene que ver con su primer estilo, cuando él encaraba más la idea de la pintura de historia, el ángulo que toma, el punto de vista bajo, el contraste, por supuesto, ¿no? De luz y sombra, muy dramático. Y luego, mucho sustento en la mirada y en las actitudes, tanto de la persona que viene de fondo como la de esta mujer, donde parece que ya ha tomado su decisión, ¿no? Una expresión que uno podría pensarla como de imperativo moral. Tengo que hacer esto, tengo que salvar a mi pueblo, decía Judith, o uno cree que decía Judith. Por lo demás, un banquete, pero para los ojos, la obra de Rembrandt, ¿no? Las pinceladas sueltas, abiertas, que modelan las formas. También cierta atención al detalle, que lo hace como muy exquisito. Y, para cerrar un poco sobre esta pieza, cito el Museo del Prado. El contenido de la escena sigue siendo materia de discusión. Entre las explicaciones que se han propuesto, hay dos que parecen igualmente verosímiles. O bien se trata de Artemisa recibiendo las cenizas de su esposo mezcladas con vino, o de Sofonisba cogiendo la copa envenenada que su esposo le envía. Ambos asuntos ilustrativos del tema de la mujer de sangre noble, que demuestra su amor verdadero a su marido, se encuentran en la pintura neerlandesa del siglo XVII. Yo digo, este joven Rembrandt, que le gustaba disfrazarse, que le gustaba disfrazar a las personas, a sus comitentes, ¿no? Los que les pedían retratos, nos pone siempre en estos aprietos, En este caso, sin salida. Y ahora, ampliamos un poco el abanico y ya no nos quedamos con una persona y algún personaje en las sombras. ¿Qué pasa cuando encaramos esta obra, por ejemplo, de otro gran maestro del barroco? Nos vamos a Francia ahora, a Nicolas Poussin. Y nos encontramos con esto. Sabemos que la pieza se llama Paisaje con San Juan en Patmos. Pero lo cierto es que vemos a un señor frente a un paisaje en ruinas con un libro en la mano. Se supone que Nicolas Poussin nos hace pensar acá que en realidad esto debe interpretarse como que vemos a un santo varón frente a un paisaje en ruinas, redactando sus postreras y más apasionadas palabras, más conocidas como Libro de las Revelaciones o Apocalipsis de San Juan. Sin embargo, en la escena, ¿qué vemos de apocalíptico? Nada. Cuando uno piensa en el Apocalipsis, se imagina los jinetes, destrucción, incendios, nocturnidad. Y sin embargo, acá tenemos un señor solo, tranquilo, que no podemos creer que con esa templanza que nos muestra Poussin esté realmente escribiendo el Apocalipsis, que es un mar de desgracias, ¿no? Bueno, y es que Poussin no tiene ninguna intención acá de ser una gran representación literal de lo que cuenta Juan en el Apocalipsis. Poussin, con su foco en construcciones muy clasicistas, con su gusto por el paisaje, nos presenta un mundo romano, un mundo antiguo en decadencia frente a un hombre escribiendo. Hay que darle un poco de vuelta, porque es tremendamente austero, un
gran defensor del estoicismo, Poussin, ¿no? Lo mínimo indispensable. Y encima además nos podemos regodear en el paisaje que tanto le gustaba a él. Vemos el obelisco, el templo, las ruinas. ¿Y por qué justamente vemos todos estos paisajes? Bueno, porque Poussin está empujando en este momento del barroco aquello que era un género inexistente en realidad, porque en el Renacimiento no existía. El paisaje como tal, como algo importante en sí, no era considerado el telón de fondo de una historia. Y acá Poussin de a poco le empieza a dar mucha más fuerza, mucha más impronta al entorno que al hecho de las personas, en este caso uno solo, Juan escribiendo. Algo que ya había encarado Aníbal Carracci y que aquí mencionamos cuando hablamos de la primera generación barroca. Se los voy a dejar aquí en el link. Poussin junto a Claude Lorrain, ¿no? Claudio de Lorena, y una iluminación increíblemente especial, Claudio de Lorena, también deberíamos traerlo aquí al canal prontamente, empiezan a darle énfasis a este género que, si bien por supuesto era menor todavía, ya empezaba a tener presencia. Ahora, Poussin se encarga sistemáticamente de imprimir a sus obras una extrañeza que uno puede intuir que empieza por este gusto en el paisaje que va evolucionando, y ya cuando llegamos a San Juan en Patmos es puro paisaje todo esto. Entonces uno no sabe para dónde agarrar porque no es lo que espera en este momento. De hecho, algunos ya clasifican a San Juan en Patmos, honestamente y más allá de su nombre, como un paisaje puro, como un género puro de paisaje. Si a todo eso le ponemos academicismo, clasicismo y una mirada de un pintor francés que quería hacer honor también a todo aquello que había venido del Renacimiento, nos da todo esto un cuadro con una extrañeza que se nos hace difícil encontrar una clave de lectura. Acá está dada por el nombre, pero si no tuviéramos una cartela delante, no sabríamos qué mirar. O sí sabríamos qué mirar, lo que Poussin quiere que miremos, que es el paisaje. Y ya para finalizar, última obra, así podemos, a partir de ella, retomar con lo que hablamos al principio y tratar de profundizar en algunos de estos conceptos en relación a arte y filosofía. Esta pieza también de Poussin, ¿no? Que creo que la traje a cuenta cuando hablamos de la Vanitas. No, cuando hablamos del sentido barroco de la muerte. Ahí va, era en esa. Por las dudas les voy a dejar las dos entradas acá referenciadas. Et in Arcadia ego. ¿Qué, Poussin? ¿Qué querés que pensemos aquí? Por favor, háblanos. Tenemos una inscripción, sí, Et in Arcadia ego, pero es extrañísima hasta ahora. Y vamos a ver cómo hay cosas que parecen dejarnos en un espacio ambiguo. Por supuesto, Poussin en sus últimos años, especial interés en el paisaje, ya lo vimos recién. Pero ¿qué es lo que pasa con Poussin? Que todo lo que pinta como paisaje, decía Calvo Serrayer, ¿no? Es más que el paisaje, se convierte en algo más que un paisaje. Siempre sus historias, sus temas, tienen algo inquietante, algo que nos paraliza y no sabemos muy bien por dónde encarar. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio y buscan información sobre esta obra, más no sea Wikipedia, van a ver que dice género mitológico, bucólico, alegórico, paisaje, y así hasta que nos cansemos. Observemos un grupo de 3 hombres y una mujer están agrupados alrededor de una tumba. En esa lápida hay una inscripción que dice: ahora estoy en el paraíso, ¿no? Et in Arcadia ego. Esto sería contralógico, porque se supone que es una tumba. O esa es la Arcadia. Porque uno podría leer esto casi en clave, honestamente, de humor o ironía, tipo, ¿estoy ya en Arcadia? ¿Estoy ya en el paraíso? O sea, la noción de Arcadia, por supuesto, es una utopía que nos habla de una idea de una realidad perfecta, de que podemos vivir una vida plena, pero que de alguna manera a los hombres se nos escapa, ¿no? No llegamos a descubrir. Con lo cual, esta frase ahí escrita sería un memento mori. Recuerda que vas a morir, como el de la lápida, el de la tumba, ¿no? Que dice: yo ya estoy en Arcadia, yo ya estoy en el paraíso. Entonces esos hombres y esa mujer pronto van a estar en Arcadia. O Arcadia es el lugar donde están y en Arcadia también se muere. O la muerte es el reino de la Arcadia. Y Poussin acá nos mete en un problemón, ¿no? Felivier, un biógrafo de Poussin, dice: esto hay que interpretarlo como que la persona enterrada en esta tumba ha vivido en la Arcadia. En otras palabras, que todas las personas en algún momento disfrutaron de los placeres de la vida sobre la tierra. Quizás entonces sería un contraste irónico en el que estamos en la Arcadia y luego nos morimos y pasamos a otra instancia. Con lo cual tendría más sentido que nos esté hablando de un memento mori, es decir,
de que la vida caduca en un momento. Algunos hipotetizan y dicen, bueno, quizás esta obra fue pintada para un hombre enfermo, o quizás como un homenaje a alguien que ya había muerto, o que estaba cerca de la muerte, para recordarle que, bueno, también en Arcadia se puede existir. O simplemente, dicen otros, y Poussin nos está haciendo una broma, a nosotros espectadores. Y esta escena está sucediendo en Arcadia, nos lo está diciendo, está ahí, en una isla griega. Vale decir, cuando no sabemos muy bien para dónde encarar una obra de arte, bueno, uno puede recurrir a modos de ver, entrar por la parte plástica, pensar sus posibles sentidos alegóricos y ver si ese sentido alegórico aplica o no a lo que tenemos adelante. En este caso, parece que aplica bastante. Los pastores que están de pie representan el papel de espectadores, mientras que las figuras que apuntan con el dedo, no las agachadas, tratan de descubrir el misterio, tratan de leer, y que incluso al seguir las letras con el dedo, algunos dicen, bueno, estarían recuperando aquí, Poussin, la historia de Plinio el Viejo, de cómo nace el arte. El acto artístico nace, según Plinio, cuando una pareja se separa, ¿no? Y su amante, para retenerlo de alguna manera y recordarlo, dibuja el contorno de su figura cuando se va alejando. Y un poco lo que tenemos que tener presente todo el tiempo es que los maestros artistas no empezaron como decía yo inicialmente, hacer arte conceptual a partir de determinado momento, sino que siempre el arte implicó explorar posibilidades intelectuales. La pintura siempre fue más que un medio para narrar una historia o para representar algo en términos decorativos. También ha sido portadora de sentimientos, de pensamientos profundos, de dilemas filosóficos que solo los mejores han podido resolver con tremenda síntesis. Entonces el arte nunca puede ser pensado en su totalidad. Con esto quiero aproximarme a algunas preguntas que muchas veces me hacen de ¿qué es arte? ¿Esto es arte? ¿No es arte? Esto daría igual para otro video, ¿no? Pero aunque sea para ir pensando en posibles ideas. Porque la esencia de cualquier cosa es inaprehensible, ¿no? Necesitamos acercarnos a una imagen para describir sus elementos, para observarlos en detalle y a partir de eso, aunque sea, empezar a tener una comprensión un poco más global. Y esto nos lleva necesariamente a la cosa más filosófica. Hegel, cuando piensa en el arte, dice que es una cosa espiritual. Es una cosa espiritual que se termina plasmando en un producto material. Lo voy a citar porque lo dice mejor, de hecho. El arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta. Esta manifestación del espíritu produce una forma particular. Entonces, para Hegel, la tarea del arte sería lograr que una idea sea accesible para la contemplación de las formas sensibles. Arte como expresión sensible de ideas, lo cual nos habla de alguna manera de lo que dije al inicio, de la esencia de la actividad humana. Por supuesto hay millones de definiciones de arte. Uno puede decir que el arte expresa, que el arte produce belleza, esa me parece de la peor, les voy a decir. Que el arte, en términos de vanguardia, lo que hace es generar choque. Y todas desde algún punto de vista son válidas. Pero lo cierto es que al menos en términos muy macro podemos decir que el arte es un lenguaje en el que el ser humano expresa su realidad física y espiritual, capta lo exterior, lo interioriza y lo vuelve a poner en el mundo. En este proceso está la subjetividad del artista, en tanto subjetividad creadora de la obra de arte, que necesita ser expresada. El artista, dice Paul Valéry, ¿no? Necesita sentir la necesidad de expresar. Y por supuesto, otra pata de este proceso es la realidad que el artista incorpora. La realidad, en términos filosóficos, entendida como el marco donde el artista produce su existencia. Como verán, estoy totalmente corrida de la mirada sociohistórica, Por supuesto, la conjunción de esta realidad y de esta subjetividad genera un producto, la poiesis, que es la creación artística. Ese proceso poético, ese proceso creativo, es producto a partir del Renacimiento, no antes, de una individualidad independiente, libre, creativa. Por lo tanto, la creación es un arte del conocimiento que excede de alguna manera
la parte física y se traslada más a una idea ontológica. Esa creación sería la mediación entre la vida interior, entre la subjetividad, y la exterior, entre la objetividad del artista. Esto hace que el resultado, que es la obra de arte, no siempre no sea tan transparente y que muchas veces con conocer las historias, cierto entorno, algunas cuestiones plásticas, no nos alcance. Porque, y acá me voy con Heidegger, un chiquitín nada más, no los quiero asustar, la obra de arte significa, para Heidegger, establecer un mundo. Y eso hace que a veces haya cosas que se nos escapen. Y dije establecer un mundo, lo cual esto, ya cortito, para que no se nos haga muy largo, nos permite pensar algo muy importante. No cualquiera es artista, y no cualquier producto de un artista es obra de arte. Es decir, no cualquier cosa es obra de arte. Porque para hacer y establecer mundo hay que tener una plenitud. Plenitud que lo que implica es que abarque todo el ser de esa poiesis. Entonces, tenemos acá un principio muy macro para empezar a correr cosas del lugar, ¿no? Correr del lugar, entiéndase por sacar del campo del arte cosas que medio que no van. Digo, se va entendiendo, ¿no? Si les gustaría que ampliemos un poquito más distintas miradas del arte, cómo pensar el arte desde la filosofía y desde qué filosofía, cómo pensar el arte desde las ciencias sociales y desde qué corrientes, etcétera, etcétera, me lo hacen saber en los comentarios y podríamos incorporarlo en algún especial de martes como para que no interrumpa la dinámica de disfrute de obras que hacemos todos los viernes. Aún así creo que las obras que vimos hoy necesitaban un poco de eso. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿quieren que analice aquí alguna obra de esas que ustedes no saben cómo encarar, que algunas veces estuvieron adelante y dijeron, ¿qué es esto? Así como los ejemplos que vimos hoy, quiero decir, porque a veces es interesante decir, bueno, ¿cómo puedo abordar esta obra que la verdad que la tuve adelante y no supe cómo encararla? Por supuesto, recibo sus propuestas y también sus comentarios sobre esta entrada. Espero se hayan entretenido, hayan disfrutado de las piezas y más no sea les haya aportado alguna herramienta extra para poder pensar algunas cosas en relación al mundo del arte. Entonces, me callo de una buena vez. Ya saben, si les gusta este contenido, no olviden de suscribirse, regálenme un like. Les dejo mis contactos de redes y la página web. Toda la información en la caja de descripción. Y les agradezco enormemente a todos los que me acompañaron hasta aquí, hasta el último segundo. Nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!